¿Nos pueden ver nuestros seres queridos desde el cielo? Recuerdo que cuando mi papá falleció yo tenía 15 años. Estaba tremendamente afectado por la idea de que él ahora veía todo lo que hacía. Ahora, obvio, lo que debía darme temor no era eso, sino de que Dios me estaba viendo. Pero un pastor me lo había explicado así, de que nuestros seres queridos nos ven y me afectó mucho. Me pregunto, ¿esta idea es bíblica? ¿Dónde nace esa idea? Bueno, realmente el texto más común que se usa para probar esto se encuentra en Hebreos 12, versículo 1. Así que lo veamos en su contexto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces algunos dicen que la vida cristiana es una carrera y hay un estadio con espectadores que nos están viendo. Y esos espectadores son nuestros seres queridos, otros cristianos que ya han fallecido. Claro que hay algunos otros pasajes que se usa como un apocalipsis cuando los mártires claman ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dicen que entonces la gente en el cielo sabe lo que está pasando acá, que un poco también fuera el contexto porque los mártires simplemente saben que Dios no ha juzgado todavía. Pero pienso que esa idea de que la gente en el cielo nos ven, esa idea es muy peligrosa en mi opinión. Porque si mi papá puede ver lo que me está pasando acá en este momento y luego puede ir y hablar con Dios, esto se llama intercesión. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Entonces, necesitamos observar un poco más lo que está diciendo Hebreos 12:1. Primero, observemos de que la palabra que usa no es espectador, sino testigo. No dice que nos están viendo, dice que nos está hablando, están dando testimonio. Dices, pero ¿cómo? O sea, ¿quiénes? Y ahí es donde la palabra por tanto es tan importante, ¿no? Hay un contexto, el contexto del capítulo 11. ¿De qué se trata Hebreos 11? Bueno, es un capítulo que muy comúnmente se llama los héroes de la fe, porque menciona a varios hombres y la fe que tuvieron, Abel, Abraham, Moisés y otros. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de mencionar esos hombres? Y la respuesta es porque ellos dan testimonio de que es posible perseverar con fe hasta el final. Ellos nos hablan, testifican, nos dicen, Dios es fiel, si crees en Él recibirás la victoria. Y quiero que vean eso, de que esa palabra testimonio se usa varias veces en el capítulo 11 de Hebreos. De hecho, 5 veces. Dice de que alcanzaron buen testimonio. Dice que Abel alcanzó testimonio, dando Dios testimonio. Dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego el uso más importante, el contexto inmediato, la oración anterior a nuestro pasaje, en el versículo 39, dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El punto es de que Dios nos habla por medio de ellos. Son testigos de que podemos vencer por medio de la fe. Si perseveramos, seremos perfeccionados juntamente con ellos. Entonces, el punto no es de que nuestros seres queridos nos ven desde el cielo. El punto es de que los cristianos que han muerto antes de nosotros nos dan testimonio desde el cielo. Nos están gritando, persevera, corre hasta el final. Y esto realmente es la exhortación del versículo 1 de Hebreos 12. Es una exhortación de correr. No dice que despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿no? Entonces,
Obviamente la carrera, o sea, estamos corriendo a Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, y quisiera hablar más de esto tal vez en otra ocasión, porque es obviamente el mejor ejemplo de una fe perseverante, el mejor testigo de que se puede perseverar hasta el final es Jesucristo mismo. Pero quiero concluir enfatizando la exhortación del versículo 1. Corramos a Jesús, hermanos. Prestemos atención a los testigos y corramos. Si dices, quiero, o sea, ¿cómo lo hago bien? Bueno, obviamente la clave es, o sea, poner los ojos en Jesús, buscar ser como Él y correr todos los días hasta llegar con Él. Pero el versículo 1 nos da dos métodos, digamos, dos pistas de cómo perseverar hasta el final y terminar nuestra carrera. Dice que tenemos que despojarnos, tenemos que quitar todo peso y el pecado que nos asedia. Creo que despojarse del pecado se entiende, ¿no? O sea, si uno quiere perseverar hasta el final, pero está perseverando en pecado sin arrepentirse, pues el autor de Hebreos explica, esa persona no es salva y no va a terminar la carrera. Figura el pecado como una vestimenta que enreda, que asedia a la persona, y obviamente si esto pasa va a caer. Si caes cada rato no vas a terminar o sea, el maratón, o sea, tienes que correr, ¿no? Pero también dice que debemos despojarnos de todo peso. Es decir, de que es algo que en sí no es pecado. Sabemos esto porque hay dos cosas acá, peso y pecado. Entonces es algo que no es pecado en sí, pero es algo que estorba tu habilidad de correr hacia Jesucristo. Sería algo, por ejemplo, si me preguntas, ¿es pecado ver una película? Mi respuesta sería no necesariamente, si es una película sana. La Biblia no lo prohíbe. Pero si ves 2 películas cada día, sería como tratar de correr un maratón con una mochila llena de libros, o sea, te va a estorbar. Así que tienes el deber de despojarse de esas cosas y correr a Jesús, ¿no? Vale la pena hacerlo, ¿no? Y sabemos de que es posible porque tenemos una gran nube de testigos que nos están gritando, puedes hacerlo, puedes perseverar con fe hasta el final y recibir la victoria que ahora nosotros nos estamos gozando.